estación. Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Con el auspicio de... Con Bupa Global Care tienes protección premium. En Interlab tenemos lo que necesitas para tomar decisiones con confianza, resultados precisos y confiables. La Gruta Puembo presenta sus modernas oficinas en un entorno natural, tu nuevo punto de encuentro. Programa de información apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presentan Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM. Decisiones con Jorge Ortiz. Este programa es transmitido por OnePlus, CNT y Extreme en Canal 14, Claro TV Canal 14, 514 y Zapping Canal 41. Amigos, buenos días. El sentimiento de rechazo a la política, incluso de aversión, parecería, al menos eso siento yo, que se está ampliando y generalizando a medida que pasan los años, pasan los gobiernos y muchos de los problemas más graves del Ecuador no pasan y ni siquiera se atenúan. El desempleo, por ejemplo, y la violencia y la corrupción. Puede ser, lo admito, que en esa sensación de abatimiento y pesimismo están influyendo una serie de crisis muy, muy actuales, como la crisis del sector eléctrico, que no solo no se resuelve, sino que podría llevarnos pronto a una ola de apagones, o la crisis de la salud pública, o la crisis de la seguridad social. Pero que ese escepticismo con respecto a la política, y sobre todo con respecto a los políticos, es cada día mayor, no lo discute nadie, ¿o sí? Con esa duda de si todavía se puede creer en la política y en nuestros políticos, empezamos esta tertulia abierta, esta conversación libre con mis 4 invitados de hoy. Ana Belén Cordero, presidenta del Movimiento Creo, y Andrés Castillo, asambleísta por ADN, los dos, por lo tanto, políticos en servicio activo, y Francisco Rocha y Antonio Ricaurte, analistas políticos, también en servicio activo. Creo que los políticos pueden darse por aludidos con mis palabras, así es que tiene el derecho a comenzar la charla. Ana Belén. Muchas gracias, buenos días y saludos a mis panelistas y además a la audiencia que nos escucha. Yo creo que la culpa, y hay que hacer un mea culpa de las organizaciones políticas y además de los políticos, por esa desconexión que hay con la ciudadanía. Jorge y panelistas, no sé si comparten conmigo, porque esa necesidad de falta de empleo, falta de atención en temas de salud, temas de seguridad, preocupación por la corrupción no ha sido atendida. Estábamos viendo hace pocos días en la organización una encuesta preparada por IMACEN, por Giovanna Peñaflor, que habla y data de esta preocupación que ha migrado en los ecuatorianos por el tema económico, la falta de empleo y el alza de los precios. Son dos temas preocupantes. Uno creería que es la institucionalidad. No, la gente necesita que le resuelvan los problemas del día a día y la crisis de salud. Y esa desconexión que han tenido las organizaciones políticas o los políticos, los gobiernos, los legisladores, los entes seccionales con las necesidades de la ciudadanía, tenemos que hacernos cargo y tenemos que hacernos responsables. El tema es cómo comunicamos y dentro de esos abstractos, cómo poder generar una expectativa clara de cara a unas seccionales que están a la esquina, en la vuelta a la esquina, y de cara al cumplimiento de esas promesas eventualmente, ¿no? Pero claro, ahí hay una cosa, Jorge y Ana Belén, es la desarticulación a la que le sometieron y vaciaron la política. ¿Quién es? El primero el correísmo, y después estos membretes que han ido sumando y sumando y sumando, en donde presiona la plata, donde hay publicistas o agentes de opinión que dicen no importa. La organización a la ciudadanía no le interesa, es la propuesta, es lo que dice la gente, la política no quiere saber nada. Si todo el mundo todos los días está diciendo que la política es de actividad de delincuentes, nadie quiere ser delincuente. Pero hemos vaciado de contenido y han salido
los que podrían hacer política y hacer un planteamiento, y se han ido quedando los delincuentes. Entonces, el modelo correísta, que fue vaciando todo eso, está instalado. Igual que hicieron en Venezuela, o sea, no es una acusación formal, es un hecho comprobable. Cuando uno dice todas las organizaciones sociales que teníamos en el Ecuador, buenas, malas, pero teníamos organización social. La última gran organización, la CONAI, la vaciaron, la volvieron instrumento político y la destruyeron. Eso era lo que nos quedaba como organización. Ahora, los membretes que existen, tenemos una cosa, yo diría, a ver, ¿el señor presidente Noboa tiene partido? No, tiene un membrete. ¿El expresidente Correa tiene un partido? No, tiene una organización que casi está rayando con el GDO. Creí que Francisco iba a decir un rebaño de borregos. No lo dijo, pero lo pensó. Pero ahí hay una... Entonces hemos vaciado, le hemos sacado el contenido, y hay gente que apuesta a que no hace falta el contenido, a que no hace falta el pensamiento. Y hay gente que apuesta a que no hace falta en los partidos también. Yo he visto políticos de trayectoria, profesionales en micrófonos decir que allá los partidos y sus problemas. Y eso es penoso y vergonzoso. Eso ya no sirve. Entonces, ¿en qué vehículo vas a llegar a la fiesta si los partidos ya no sirven? Jorge, el 70% de la población ecuatoriana tiene incertidumbre y pesimismo con respecto a las cosas que pueden venir en el futuro. No, la gente dice las cosas están mal, el 70% de la población, pero ese mismo 70% de la población no cree ni en los políticos ni en los gobernantes de turno. Tal vez lo que decía Francisco, ese vaciamiento de la política y ese escepticismo de la gente es porque no entiende que sin partidos políticos no se puede hacer política. Exactamente. Como no se puede hacer un campeonato de fútbol si no hay equipos de fútbol. Tiene que haber organizaciones. En lo conceptual, en lo democrático. Claro que sí. Podemos hablar de aquello, pero te estoy hablando de lo que la gente dice, pues, porque el 70% dice, yo no creo en lo que va a hacer el alcalde, el presidente, a mí no me importa, que haga lo que le dé la gana. Con el 20%, que haga lo que le dé la gana. Entonces, ese 70% que no tiene esperanza en el futuro, tiene un que me importismo y una desidia con respecto a la política tremendo. Sí, y por eso tenemos también los políticos que vamos a tener, porque van a ser peores de los que tenemos ahora. No, imposible, eso es imposible. Peores. Cada vez serán peores. Esa es parte también del discurso, ¿no? Entonces, por eso ya los mejores no quieren intervenir en política. Entonces, sujetándonos a lo que la población viene sintiendo, la pregunta es, ¿para qué sirven los partidos políticos? Bueno, democráticamente para hacer política en democracia. Son el vehículo que puede hacer que lleguemos a servir a la ciudadanía. Perfecto, pero ¿de quiénes están armados los partidos políticos? Solo un ejemplo, lo que acaba de pasar el domingo con la desaparición de 2 movimientos políticos nos da nos da la idea clarísima de lo que está pasando. ¿Cómo puede ser posible? Y les hago una pregunta a ustedes que conceptualizan bien estos temas. ¿Qué persona en sus 5 sentidos, que esté bien emocionalmente, que no sea un psicópata, va a firmar a favor de un partido político? Pues si la gente les detesta a los políticos y a los partidos políticos. No, estás equivocado, pero Antonio, vives en una burbuja. El hecho de que los políticos viven en una burbuja. Tú eras político, eras concejal la última vez que me enteré. Es que yo soy ahora te desdoblaste. Es que yo soy político en recuperación. Ya, pero te gusta comentar de política. Eres un animal político igual, los como políticos, todos. Y aquí con mi buen amigo Andrés, que le quiero muchísimo, hablamos siempre de aquello. Los políticos, y contigo hemos dicho, primerito, para ser político hay que estar enfermo, ¿no es cierto? Sí, Antonio. Pero eso es parte del discurso estigmatizante, por eso estamos en el problema en que estamos. Y que haya un 70% de personas que rechazan los partidos políticos explica por qué la política está mal en el Ecuador. ¿O será que si creyéramos el 90 y tantos % de los ecuatorianos en los partidos políticos, estaríamos en Dinamarca, en Noruega, en Alemania, en los países donde hay partidos políticos y por lo tanto hay buena política. Pero aquí no hay buena política porque Dinamarca no hay partidos. Y en los países, cuando nos negamos al pensamiento, al eje de la propuesta, a las ideas,
En el siglo pasado, Ortega se decía, hay que volver al mundo de las ideas. Y eso está tan vigente y lo decía en los años 50. Panchito. No, es que la gente no lo crea no significa que así sea. Pero ¿quién vota? El pensamiento, no, pues pero no significa que tenga razón. Hay que conducirla, a la gente hay que invitarla a reflexionar, no a darles respuestas vanas. Pancho, no se puede seguir así. O sea, si decir, es que la gente no quiere. Bueno, pues yo tengo que sostener mi pensamiento. Bueno, Pancho, entonces... Si no estoy pidiendo que me aplaudan, estoy sosteniendo mi pensamiento. Por supuesto que es válido, pero Panchito, si es que quieres enseñarle a la gente, entonces escribe 20 tomos de propuestas ideológicas que nadie lee, que a nadie le importa y que no se ganan elecciones con eso, pues así de simple. Me están ganando en la parlada y el parlamento. ¿Y eso qué? Está calladito, qué milagro, está calladito. Los políticos no le damos buenas noticias a la gente y ese es un problema importante. Y gran parte de las buenas noticias tiene que ir en la contrastación justo de lo que decía el Pancho, de las ideas, de las cosas. Entonces yo les puedo hablar desde la Asamblea Nacional, por ejemplo. ¿Quién en su sano juicio, por ejemplo, se puede oponer a que en el Ecuador exista una ley de vivienda para que la empresa privada invierta en la vivienda popular del primero o segundo segmento? Es decir, 100% financiada por el Estado o financiada mitad y mitad. A nadie se le puede ocurrir oponerse a eso, pero a la revolución sí se le ocurre oponerse. A la Revolución Ciudadana. Pero por supuesto. Educación ¿A quién financiera. se le puede ocurrir, por ejemplo, decir que solamente tienen derecho a recibir educación financiera los que tienen plata? Porque los que son pobres no tienen nada que administrar, que más bien les suban los sueldos. A la Revolución Ciudadana. Sí. ¿A quién se le puede ocurrir, por ejemplo, Jorge, que en el Ecuador no se pueda invertir recursos en las Fuerzas Armadas para que ellos puedan tener el material suficiente para enfrentar al narco y al crimen organizado? Solo a la Revolución Ciudadana. Y que digan y que mezclen las cosas diciendo que se está entregando caridad a nuestras Fuerzas Armadas y se le está quitando la dignidad a las Fuerzas Armadas para beneficiar a un grupo, para perdonarles los impuestos. Cuando no hay un contradictor que tenga ideas que contrastar, nos encontramos con este grupo de parias que tenemos al otro lado del hemiciclo, que se oponen por oponerse a todo. A ver, yo creo que los políticos de la Revolución Ciudadana son de última, porque además enajenaron su inteligencia, porque se la entregaron al caudillo, que él piense por todas, como en la época de Stalin en la Unión Soviética. Pero no solo en la Revolución Ciudadana hay buenos políticos. A eso es a lo que me refiero. Y eso no es hacer oposición política responsable, además. Cuando tienes con quién contrastar ideas, puedes levantar el nivel del debate, le puedes hacer interesante, inclusive le puedes hacer comercial dentro de las nuevas tecnologías. Ahí tienes un ejemplo. Por supuesto, pero si es que tú entras a un debate contra es como jugar tenis contra la pared, Jorge. Tú sabes cómo te va a contestar la pared siempre. La revolución se va a oponer siempre. La semana pasada, nosotros, dando una muestra de civismo, de sentido común, aprobamos un proyecto de ley para garantizar la salud mental de los niños y jóvenes del Ecuador, y era un proyecto de ley de la revolución. Si nosotros nos poníamos igual de asémilas que ellos, decíamos, no, pues es una propuesta de la revolución y como nosotros somos oficialistas y somos novoístas, entonces no. Aquí tenemos que comenzar a darle buenas noticias a la gente. Sí. Y a ellos no les gusta eso. El único objetivo que tienen o el único plan de gobierno que tienen es la impunidad de sus líderes, decir que el economista Correa es la quintesencia de todo lo bueno, que Glass es una fuente inagotable de pensamiento y el resto somos unos brutos. Entonces, así no funciona, pues. Debemos decirle a la gente que la política, en efecto, tiene que ser una práctica diaria, que sea digerible para la gente, que la gente comience a creer, pero que la discusión no sea, por ejemplo, y perdón que utilice el ejemplo personal, hacemos una rendición de cuentas donde se habla de todo el año, de todo lo que se hizo en la asamblea, y la noticia sea que dos viejas que estuvieron ahí en el barrio de Atola diciendo y cuando terminamos de pasar gritaron vayan a los hospitales. Esa fue la noticia en las redes sociales, que inclusive se hacían ecos periodistas de la tasa del Martín Pazares. Es la banalización de todo. Exacto. Es la porque imagínese a alguien que dé un informe anual de lo que han hecho en la asamblea. Tampoco es serio, pues. Discúlpenme. Y un informe anual que incluya fui a votar, asistí. ¿Cómo? O sea, una cosa que tienen que hacer. ¿Cuál es el informe? ¿Cuál es el informe más? La rendición de cuentas es una tomadura de pelo. Claro. Por favor. El único informe. Con cócteles. El único informe. Casos, el único informe que yo supe, me enteré y vi y me divertí es el del Andrés. ¿Qué hizo en el Coliseo de Box de la Tola?
porque el simple hecho de haber hecho en el Coliseo de la Tola ya me llamó la atención, le llamé, le felicité porque ya llamó la atención, y ahí adentro él ha de ver incapaz dicho, de felicitarle eso a la el Pancho mismo. y él, yo no. Y él ahí adentro de haber dicho muchísimas cosas que eso ya no oí porque no me interesa cuando hablan mucho los políticos, y no solamente a mí, pues, Pancho, sino a la gente. No, yo le hubiese escuchado, lo que le hubiese dicho es, y se lo he dicho con afecto al Andrés. Andrés, la política es también seriedad. Sí, es propuesta. Pancho, es que verás. No puede ser una rendición de cuentas en un ring de box. En un ring de box. Pero es que Pancho, ¿sabes qué? ¿Qué es esto? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad del espectáculo. Y lastimosamente aquí a mi amigo también le toca hacerse notar en ese sentido, en ese rebaño de ovejas de todo color. Yo te voy a decir una cosa. No fue algo no pensado. Yo sé que puede generar chocante, puede ser chocante para muchos. Bueno, pero estamos viviendo, el hecho Jorge, de que sea pensado no garantiza que sea bien pensado. Pero llamó la atención que de lo que pensado me fue encanta Jorge, el sarcasmo de Jorge tanto Ortiz. bien pensado fue, Jorge, que tratamos de hacer algo distinto al ordinario, porque lo que pasa es que tú haces la rendición de cuentas en la sala capitular de San Agustín, mesa directiva, estás alejado del pueblo, no entiendes del pueblo. Haces en una biblioteca, se enclaustran solo entre políticos. Haces en un gimnasio de box, eres un payaso. ¿En dónde hacemos? Estamos obligados a hacerlo. La gente tiene que ir. Y nosotros buscamos la forma de que esa rendición de cuentas sean lo suficientemente invitable para que la gente vaya y escuche. Nadie se te mete en una biblioteca, y ahí estoy de acuerdo con el Antonio. Nadie se te mete en un salón a oír larguras. A oír larguras. Entonces, si es que estamos obligados a cumplir la ley, que a mí también me parece una pendejada, Jorge, esto de la rendición de cuentas, porque eso lo tienen que hacer aquellos que no hacen nada, ¿no? Que van a la asamblea y son una extensión inanimada del curul. Pero quienes hacemos permanentemente esfuerzos por demostrar que estamos trabajando y que se ve, nos toca invertir 3 meses del tiempo de nuestros colaboradores para que ellos preparen documentos, formularios, formas que vayan a las capacitaciones. Presenta un proyecto para eliminar, porque el correísmo, ¿para qué se inventó la rendición de cuentas? Para hacer cócteles, para gastar, para imprimir folletos y para darles, ¿qué? Para darles a algunos investigadores, entre comillas, que hagan documentos y repartir. ¿Cuánto fue eso en plata anualmente en cada una de las cosas? ¿No? Concejales, miembros de juntas parroquiales, alcaldes, prefectos, ministros, coordinadores nacionales, una banda de, perdónenme, sí, son típicas cosas que suenan, pero que en la práctica tienen mal intención y funcionan pésimo. Pero lo del ring de voz es cierto. Sí, claro, la Tola, pues en donde se forjan los grandes boxeadores quiteños. Ya, ahora soy Castillo Guanín. Eugenio Espinosa 2. Lo que le faltó era el vestido de boxeador. Quiero yo hacer una acotación y una pregunta al Pancho. El domingo desaparecieron 2 organizaciones políticas. ¿Tú crees, Jorge, y ustedes creen que a la ciudadanía le importó? ¿Saben lo que dice la gente? ¡Qué maravilla! Porque les odio a los políticos. La gente está equivocada si dice eso. Sí. El hecho de que lo digan no significa que tengan razón, pero que desaparezcan partidos políticos es siempre una mala noticia para la democracia. Permíteme darte la razón y decir que en el campo de la Constitución, en el campo de la legalidad, en el campo de lo que debe ser, estoy de acuerdo contigo. Pero cuando en la ciudadanía hay odio a la política, no les gustan los partidos políticos, cuando desaparece un movimiento o partido político, están contentísimos. Más allá de lo legal, de lo constitucional, de lo que debe ser. Y la otra pregunta que pero ¿sabes por qué hay odio también? Y por qué eso pasa en Europa más bien. Ahí no hay odio, porque las necesidades básicas de los ciudadanos están satisfechas. Aquí no están satisfechas. La gente tiene hambre, la gente va a un hospital público y no tiene medicamentos, hay inseguridad. Entonces, ¿a mí de qué me sirve que existan partidos políticos si mis necesidades más básicas no están satisfechas? Y ese es el error y el mea culpa que las organizaciones políticas tenemos que hacer. Una pregunta que yo le quiero hacer al Pancho, porque claro, él también tiene la razón dentro de su punto de vista y de su concepción. O sea, estamos de acuerdo que el debate, que la discusión, que los partidos políticos, que las ideologías y todo eso, bueno, en el concepto también sirven. Pero ¿a quién se le puede ocurrir sentarse a ver una propuesta de un político que hable 1 hora, 1 hora y media, 2, cuando está ya claramente identificado que el ser humano moderno no puede
concentrarse más allá de 30 segundos. Eso está muy malo. Pero está muy malo, pero esa es la realidad. Entonces nos tenemos que banalizar todos y Entonces vivir ahí- a punto de claro, trance. Y entonces eso ahí- sería pero- el No. Pero Pero ahí Pancho, estamos una Pancho, cosa. Lo Pancho. que hay es que recuperar el pensamiento. Pancho. Perdón, discúlpame. Pancho, La legalidad, la constitucionalidad, la institucionalidad Todo es es una de maravilla. racionales. Ya, pero No Pancho. puede ser que a la gente no le interesa, pateemos todo. Pero yo no no. puedo cambiar Eso lo es que la banalizar. gente está ¿Cómo que no? Hay que cambiarlo, Yo, hay que cambiarlo. Jorge, yo ahí, por ejemplo, estoy de acuerdo con el Pancho. Que No, hayan eso organizaciones políticas sistematizadas con ideología, Claro. con pensamiento, por supuesto que sí, pero no es lo que tenemos ahora. Pero hay Es que que decir, no hay una mira, sola. mire, Jorge, lo que está pasando. Yo con todo lo que le quiero al señor Yunda, ¿no? Le preguntan, ¿y usted por quién va a ser candidato? Bueno, hemos conversado con la lista 1 y hemos conversado con la lista Ahora 8 avanza más. y hemos... Ya. Oye, ¿qué es esto? ¿Consejo estudiantil? ¿Qué es esto? Pues? Alquiler de ¿No es cierto? partidos. se llama. Es un Airbnb de la política, Jorge. Los partidos Es decir, que se prostituyen, le alquilan desde el luego. cuartito para que vayan a cumplir sus sueños y si es que pierden, dejan botado el cuartito y si es que ganan también. ¿Se acuerdan ustedes por quién fue alcalde el señor Yunda la última vez? Yo no me acuerdo. Correísmo. Pero la gente No me acuerdo. No, la ni gente siquiera se Por la confundió lista por el 19. Por la lista Washington, 19 de Washington, de Washington, Pesantes, por el amor de Perdón. Dios. Jorge. Del ex fiscal. Jorge, ojalá, ¿a qué voy con esto, Antonio? ¿A qué voy con esto? Ojalá se reduzca el número de partidos. Maravilla. Y por supuesto que se mantengan las ideologías y sean partidos que formen cuadros y sean partidos que tengan militancia El problema es que y sean no hay- partidos no que hay tengan uno solo. inclusive una sede. Hay partidos políticos que levantan la Lanford solamente para las elecciones y el resto del tiempo Las Dios sedes, les pague. Así es, las ¿no? sedes ya no sirven tampoco. Ya, bueno, pero inclusive para afiliar. Jorge, Estoy completamente en desacuerdo con todo lo que Sí. has dicho hasta ahora. Pero es que él es Me analista, no es encanta, político. pero Jorge. No, es que yo sí estoy de acuerdo dilo, contigo dilo, con la tienes que- conceptualización. Tienes que Ahora, decirlo, claro. si es que nos dedicamos a escribir 20 tomos de economía, filosofía, de lo que debe ser, esos 20 tomitos nadie va a leer. Yo he leído más de 20 tomos, de haber leído unos 2000. Pero tú eres la excepción. Pero ¿Ya? yo no creo que sea Pero la es que voy allá, excepción. No creo Jorge. que sea la excepción Jorge, de nada. Jorge. No puede ser. No, Creo que Jorge, hay que ayudar si a es que que la gente escribes se 20 forme, tomos, lea, estudie, Jorge. aprenda. No decir con 30 No, segundos es que- basta, entonces mandémosles un tuit, porque si no estamos trivializando No, todo. estoy de acuerdo contigo. Convirtiendo todo en banal, superficial. Estoy de acuerdo contigo y hacia allá voy. Ojalá fuéramos todos profundos y todos leyeran 20 Jorge, tomos. estoy de acuerdo algo. contigo en eso. Pero si es que escribes 20 tomos, que nadie va a leer. Sácate de la cabeza los 20 tomos. No vas a escribir Los 40, un artículo. ya, los no, 40, ya, no. ya. Si sigues así no vas a escribir Los un 40, artículo. los 40 no, tomos. por favor. ¿ya? O sea, Ya, verás que no. tengo la ventaja de escribir en la hora y nadie. Bueno. Los 40. ¿Cuándo vamos a discutir sobre las necesidades de la gente? 40 Eso es lo más tomos, importante. 40 tomos y te pasas 3 horas hablando de lo que debe ser y haces escuelas de formación política y aparecen unos Qué bueno que sería corbatados. eso, qué ¿Ya? bueno que ¿Quién sería. va a ganar una elección así? Con el tiempo seguramente. ¿Va a ser el que- alcalde el Fernando Carrión? Seguramente en la próxima elección no. No, Pero con Jorge. el tiempo ganará seguramente. No, si seguimos quien encargando apele a la payasos, razón, los a la payasos. inteligencia. El señor Yunda está haciendo Porque risoterapias. Si no hay que volver a la... No Juega boli. Pero Y aquí vende estamos. empanadas. Aquí tienes un fiel ejemplo. Y tiene no sé Antonio, cuántas el que frecuencias. así sea, no significa que eso sea bueno. No es bueno. Todo lo contrario. No es que bueno. así sea, significa que la política... Es que hemos Y le están fracasado. lavando la cara a los medios. Hemos Pero fracasado. te estoy diciendo que no es bueno. Y que la política, Hemos mientras fracasado. se mantenga en eso de que tweets, cositas chiquitas, hacer informes en el ring, la política no progresará. Y el país no progresará Pero y no seguirá... Bueno, es posible que no. No, Si no es solo ganar esto. No es solo ganar. Tienes que Antonio, ganar no. elecciones para cambiar, pues, Cuando tú te pones en un plano serio y dices, a ver, esto es lo que, puedes estar acartonado ¿Cómo en ganas una una urna. elección? Espérate. Si la idea de Contando tener cachos, ¿verdad? ideas, pensamiento y propuesta no es solo ganar elecciones, es plantearle a la gente un modelo distinto y ese modelo distinto tiene que estar manejado no por payasos,
tiene que estar manejado por gente que piensa, por profesionales, por institucionalidades. Se va a levantar del café y se va a aburrir. Bueno, pero vamos a estar votándoles cada rato de los cargos por inútiles y sinvergüenzas. Y así va a ser hasta que desaparezcan. Y bueno, hasta que cambian. No, es que no es cierto, no es así. Claro que sí es La cierto, política siempre va a tener representantes de mejor o peor calidad, pero esperemos que podamos construir de mejor calidad. Tengo que hacer un corte este momento. Está muy intensa, muy aclarolada la discusión. Y eso es bueno. Creo que es necesario que los ecuatorianos debatamos, ¿no? Y debatir significa usar la inteligencia, hacer lo contrario a lo que dice Antonio que hacen los políticos. Creo que eso es lo que hay que hacer, debatir, analizar, conversar, incluso por momentos como lo han hecho ustedes, levantar la voz, pero hay que hacerlo. Así es que volvemos de seguida, volvemos de un corte para seguir en esta conversación abierta. En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Inicio de publicidad. En Interlab tenemos lo que necesitas para tomar decisiones con confianza, resultados precisos y confiables. Con más de 30 años de experiencia, somos el laboratorio clínico de alta complejidad más grande del país. Contamos con tecnología de punta, personal altamente calificado y procesos certificados bajo normas ISO que respaldan cada resultado que entregamos. Visítenos en la Avenida de los Chiris e Isla Floreana o en el tercer piso del CityMed. Para más información, ingresa a interlab.com.es. Interlab es el laboratorio clínico de su confianza. Menciona esta cuña y recibe el 15% de descuento en nuestros servicios. Válido solo en Quito. Aplican restricciones. Tu salud no tiene fronteras. Con Bupa Global Care tienes protección premium, cobertura global con acceso a más de 2 millones de prestadores médicos en 190 países, incluidos los Estados Unidos, y servicios de salud digital para cuidarte estés donde estés. Porque tu vida es única, tu plan de salud también debe serlo. Visita bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Bupa Global Care. Cuidamos de ti en cada etapa de tu vida. Estás con Bupa, estás seguro. Aplican términos y condiciones de la póliza contratada. La Gruta Puembo presenta sus modernas oficinas en un entorno natural, tu nuevo punto de encuentro. Estamos en la fase final de construcción con las últimas unidades disponibles y el 90% vendido. No te quedes fuera. Rodéate de amplias áreas verdes en una plaza consolidada con opciones gastronómicas, comerciales y servicios en un sector con mayor proyección inmobiliaria. Disfruta de una ubicación estratégica, seguridad 24/7, parqueadero y una vista espectacular. Invierte hoy en La Gruta Puembo. ¿Qué esperas? Escríbenos en Instagram a La Gruta Puembo o al WhatsApp 098-571-4837. Gracias a Londoño Arquitectos, Edeconsa y Gerencia de Promonsa. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Fin de publicidad. Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Generalmente yo les suelo pedir a mis invitados que participen en la conversación, que intervengan. Hoy más bien en el corte les tuve que pedir, por favor, no se interrumpan tanto porque nadie va a entender nada. ¡No me interrumpan! Y es bueno este intercambio de opiniones, eso es democrático. Es bueno que se discutan las cosas. Aquí en el Ecuador por lo general no lo hemos hecho y hemos tenido regímenes que tienden a eso, a tratar de impedir la disensión, de tratar de callar a los opositores cuando lo que hay que hacer es fomentar la discusión de ideas, porque de la discusión suele salir la verdad, si es que la verdad existe. Así es que les pido que sigan interviniendo con toda libertad, pero en lo posible que no se interrumpan demasiado. Andrés. ¿Y ahora qué decimos? ¿En qué nos quedamos? ¿En qué round nos quedamos? Bueno, decía yo que
debemos hacer una mixtura en la política. Por supuesto que hay que ponerle contenidos, por supuesto hay que preocuparse de lo que a la gente le quite el sueño a medianoche. Es decir, los políticos sí tenemos que trabajar en esas cosas. La gente no se despierta pues a medianoche diciendo, ay, ¿quién será el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura? No, la gente no se despierta por eso. La gente se despierta porque a fin de mes no tiene con qué pagar el arriendo. La gente se despierta a medianoche porque su hija no llega de la fiesta a la que se fue. Entonces, si es que nosotros no trasladamos las buenas noticias que sí están pasando, la gente se desencanta de la política. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Todo este ataque al crimen organizado y la reestructuración que se está haciendo para enfrentarles, por ejemplo, en las cárceles. Las cárceles son el núcleo de todo lo que está pasando afuera porque los jefes de las bandas están todos con todos. Hemos aprobado en estos días en la Asamblea Nacional la nueva ley del sistema penitenciario. En el Ecuador, el único criterio para distribuir los presos era en función de la banda a la que pertenece. Pabellón A, choneros, pabellón B, chonequiles, pabellón C, tiguerones. Y claro, desde adentro pasa cualquier cosa. Entonces ahora nosotros estamos haciendo una reestructura para que hayan cárceles de máxima, mínima y mediana seguridad para que inclusive los presos puedan trabajar. ¿Qué es lo que conversa la gente en la calle? Oye, los manes comen café, almuerzo y merienda, no hacen nada, mataron gente, violaron gente y encima el Estado les paga la comida. Entonces estamos trabajando sobre eso, pero la noticia termina siendo que hubo una discusión entre la señora Cabezas y el señor de Mazazá en el pleno de la Asamblea. Entonces nosotros tenemos que aprender a trasladar esa discusión y esas soluciones que sí están habiendo. No, lamentablemente la noticia es otra. Pues. ¿Cuál es? Acaba de decir Andrés, por ejemplo, que hay un programa de vivienda. Y yo me pregunto, ¿a título de qué alguien puede decir que el Seguro Social, el banco, el IES, va a prestar al 2.9 si los estudios actuariales dicen que es al 5.6? ¿Quién va a pagar? ¿Es plata del gobierno? ¿Es plata de los que han decidido darse préstamo? No, señores, no se hace populismo así. No se debe hacer populismo. No se debe hacer populismo. Y peor así, pues, claro, con plata ajena, dañando una institución de que por sí ya es frágil. Pero bien, yo debo reconocer, hay una lucha contra el narcotráfico, hay unas... Pero también está Progen, pues, también está ATM. Y la gente no se despierta solo porque... ¿Qué me interesa a mí el Consejo de la Judicatura? Por Dios, les tiene que interesar. Son los que van a administrar justicia. Y entonces yo no me puedo quedar, es que a la gente no le interesa, es que la gente ve muy acartonados porque están pensando, no me joroben. La gente tiene que pensar, se tiene que interesar por los jueces, se tiene que interesar por los asambleístas, se tiene que interesar por la suerte del país. Voy a utilizar ese término que es bien izquierdoso y que a mí me cae como patada a las partes nobles. Estás en tu burbuja, Pancho. Tú piensas esas cosas porque vos te puedes ir al sauna todos los sábados y pagar $20 yéndote al sauna a sudar. La gente no tiene ratos ni para dar de comer a sus hijos, va a estar haciendo las otras cosas. Esa es una triquiñuela para hacerle justo a la gente que no piense en lo que debe pensar. No, hermano. Es que si le hablas de otras cosas, a la gente no le importa. La gente está preocupada por mantener a sus hijos, porque haya seguridad en su barrio. De que en estas condiciones de justicia y de administración, todo va a mejorar. La gente no sabe gente que no puede parar la olla, no tiene justicia. Sí, hermano, por favor. No le minimices tampoco a la gente. No, Jorge, es que es la realidad. Nosotros podemos discutir de estas cosas. Nosotros estamos aquí discutiendo, tomando un café. Porque tenemos otra dinámica. Dios nos ha bendecido y tenemos somos otra privilegiados. Pero hay gente que vive al día. Ajá. Y esa gente que vive al día reclama otro tipo de respuestas. Entonces lo que hay es que dolerse, no hacer payasadas. Dolerse y hacer gestión. Pero ¿cuáles son los principales problemas del país? Sigue siendo el tema de la inseguridad en las encuestas de opinión que fallan, que es un desastre, pero ahí está, la inseguridad. Y número 2, el tema de económico. La gente no tiene plata, la gente no tiene empleo, la gente no sabe qué va a pasar mañana, si va a tener o no trabajo. Ese es el principal problema. De acuerdo. Coincidiendo con Andrés, la gente quiere tener su casita con su familia o su perrito, un parque a donde puedan ir a jugar los hijos y el fin de semana ir a tomarse un heladito con seguridad. Eso es lo que quiere hacer. A gente no le... Y para eso es necesario que haya una institucionalidad basada en una democracia sólida que existe. Le atribuyen a Einstein, no sé si sea frase directamente de él, pero si no la dijo, ciertamente surge de una mente brillante. No hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces esos 20 tomos son muy buenos, son muy importantes. Pero no para ganar elecciones. No, si no digo hablo de las elecciones, hablo de mejorar el país, hablo de mejorarle la vida a la gente, hablo de hacer una sociedad más próspera, más segura, más tranquila, más pacífica, más solidaria.
no de ganar. Estoy de acuerdo contigo. Y a propósito totalmente de eso, Jorge, y hablaba Antonio sobre el tema de cómo parar la olla, ¿no? Cómo tener un empleo, y ahí los señores asambleístas nos tienen en deuda. ¿Qué pasa con el empleo desde la Asamblea Nacional? ¿Por qué no podemos reformar ese Código del Trabajo, Andrés? Te pregunto frontalmente a ti, que eres legislador. Yo fui legislador en su momento, las matemáticas eran las que eran, nosotros éramos 12, ustedes son 68, subiendo a 75 en algunos momentos, en fin. ¿Por qué no reformamos el Código del Trabajo? Se ha trabajado, por ejemplo, en nuevos modelos de contrato para, por ejemplo, el trabajo por horas. Y ahí comienza eso necesitas consulta popular, eso es otra discusión. De que si es que es constitucional, si es que es inconstitucional, si es que requiere reforma constitucional o no, cuando en realidad lo que necesitamos es que, por ejemplo, nuestros jóvenes tengan acceso a espacios de trabajo, porque vivimos en la sociedad de los ninis, Jorge. Ni se estudia ni se trabaja, porque para entrar a la universidad hay pocos cupos, tienen 99.98 y no les alcanzó porque ya hay 200 muchachos por encima de ellos. Entonces tenemos que dar paso a la universidad virtual. En cuanto al tema del trabajo, tenemos que hacer nuevas modalidades. Tenemos un Código de Trabajo de 1936 y cuando se pretende reformar aquello, saltan los atrasapueblos de estos de los sindicatos. Pero ustedes tienen los votos, Andrés. Sí. ¿Qué pasa con esa reforma que no camina? Que cuando nosotros planteamos eso, para que se vaya a una consulta popular, se denegó ese asunto. Okay, entonces, el mismo pueblo del Ecuador se pronunció en contra de eso, y después cuando quieres no reformar, sino trabajar sobre esos mismos puntos, la gente te dice, no, ya sobre eso nos pronunciamos. Ya hay un pronunciamiento popular. Entonces comienza toda esa discusión. Pero hay otras modalidades contractuales, Andrés, que se pueden trabajar desde este obsoleto Código del Trabajo en la Comisión del Trabajo, donde además tienen mayoría, donde además tienen votos, o aprovechen una económica urgente del presidente que sabe mandar casi que todos los meses una, e ingresen ahí reformas al Código del Trabajo. Te lo pido, te quiero tomar la palabra. No saben el bien que le harían a los ecuatorianos. Ese subempleo, esos 400,000 trabajadores que están en el subempleo, esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no pueden tener un empleo digno. Sí, porque los que tienen empleo son los que se preocupan de si es que se van a pagar los derechos laborales, si es que se les va a pagar las vacaciones y no se va a precarizar el trabajo. Privados. Y son los que tienen trabajo, y los que no tienen trabajo tienen que estar a expensas. Exactamente, y son unos egoístas. Ya está con nuestro señor, el señor Tatamuez, pero había oro, ya debe haber. No les paren bola a los sindicatos que huelen a rancio, antiguo, a húmedo del siglo pasado. Sigan nomás en la lucha contra ellos. Ya no hay sindicatos. O sea, si alguien dice no en el sector público habían y unos muy temerarios. ¿A quién se le va a ocurrir ir a un sindicato? Pues de un a los sindicalistas, ahora uno dice te cortan aquí, servicios públicos. Andrés, que tiene formación, ha estudiado en la universidad, no en una universidad pública, una universidad pagada, tiene que devolverle al país y a esa universidad, porque él fue formado. No puede banalizarnos todo lo que hace. Y está ahí en representación de todos los que votaron por él, por el presidente. Hay una responsabilidad. De todos los que votamos. Y es que yo no voté aquí. Ya. O si no, si hubieses votado. No, si no hubieras votado por mí, no por el Andrés. A ver, Jorge, el decirle a la gente que vamos a hacer solo lo que ellos quieren, que es la necesidad básica, es negarle la posibilidad de crecer. Y el crecimiento ya normal de un ciudadano que piensa, que está buscando incluso cómo resolver sus necesidades básicas, pasa ¿por qué? Porque quiere que sus hijos crezcan mejor. Pasa porque tengan alimentación, pasa porque ese pensamiento de familia, de buscar el mejoramiento social, tenga una base, y eso significa que la legislación, que el Estado tiene que responder. Pero si yo mañana digo, voy a hacer una encuesta para ver qué están pensando, y oigan, pues están pensando mal, pues les tengo que hacer notar que están pensando, es que no van a votar por ti. Bueno, si no estoy por los votos, pues, si el pensamiento no es por los votos que uno gane. A lo mejor nunca me eligen. No, el político quiere un cambio, quiere una transformación. Las dos cosas. El político. El político propone. Es que si un político no llega al poder, no hace nada. No, pero si tiene ideas, llega. Así es, son las dos cosas. No se llega nunca, papá. Bueno. Para eso vas a las universidades solamente. Mañana es alcalde el Fernando Carrión, con grandes ideas. Ya. Sí, eso es.
Coincido. No, Son las dos cosas. Primero que no solo que no va a ganar, no le interesa ser candidato en un mundo distinto. No sé. No, A ver, si es que podría ganar, estaría Fernando siempre ha dicho. Yo te voy a poner un ejemplo y lo hago porque considero que es una lucha genuina y me parece cívica y me parece valiente de la Ana Belén. Ella ha venido peleando todo este tiempo en contra de las niñas trans, en contra del matrimonio, yo le digo gay. Igualitario. Bueno, yo soy ¿no es cierto? respetuosa. Por supuesto que es una gran tesis. Me sumo, voy a comenzar a seguir en ¿No la es nave. cierto? Es una gran tesis y ha luchado y está ahí en la discusión y estos de la izquierda siguen avanzando y se buscan 4 trasnochados en la Corte Constitucional para que interpreten las cosas y dicen, por ejemplo, institucionalidad escúchame un segundo, y mientras nosotros, por ejemplo, en la Asamblea Nacional presentamos un proyecto de ley para sancionar a los menores de edad que cometen delitos graves, como el asesinato, como el sicariato, la Corte Constitucional dice no, eso no, porque los niños todavía no tienen la suficiente capacidad pero sí tienen para cambiarse de sexo a los 12 años. Exacto. Entonces, ahí es cuando la discusión conceptual tiene que trasladarse ya a la política real. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Y una lucha de tan, nada sirve tan la lucha noble, sin tan votos. bien hecha, tan bien manejada de la Ana Belén, queda en la discusión para la mesa. ¿Le podemos pedir a la Ana Belén que renuncie a esas ideas? No ha tenido votos. Me tengo que buscar al que tuvo los votos a que presente el proyecto de ley. La idea es que la institución funcione. Yo coincido. Fíjate las buenas ideas que ha tenido Ana Belén, que me acaba de decir el Andrés. Yo no he sabido. ¿Cuánta gente sabrá que la Ana Belén tiene una lucha maravillosa en ese sentido? Entonces hay que también saber transmitir, hablar en el idioma de la gente, no del político, no del acartonado, no del aburrido, porque si no nos pegamos un cafecito y analizamos la Constitución del A a la Z y se acabó, pero no ganamos una elección. Y mientras tanto estos son más prácticos, verás, y se buscan 2, 3 jueces y te resuelven lo que te resuelven y nos votan de Y no cabeza. necesariamente se hacen con votos, sino activistas con toga. Esos 2 o 3 jueces. Tengo que hacer un corte. Tengo que hacer un corte, les interrumpo, pero voy a hacer el corte haciendo un pequeño recuerdo, ¿no? En 1933 Alemania eligió un hombre que manejó la política así, desde el ring, ¿no? E hizo, por ejemplo... Y ahora está diciendo Hitler al disimular. No. Pero hizo las famosas manifestaciones en que iban los desfiles de antorchas en Nuremberg, por ejemplo, y los escuadrones de SS, de los SA, tomándose las ciudades y todo el despliegue, toda la parafernalia del nacionalsocialismo. Y terminó Alemania como terminó, derrotado, dividido, destruido en 1945, y llegó un hombre aburrido, lleno de teorías, lleno de tesis, se llamaba Konrad Adenauer, e hizo el país que hizo. O sea, sí se puede hacer un país con tesis, con seriedad, con aburrimiento, si se quiere, y sin el despliegue histriónico del nacionalsocialismo. Entonces, sigo creyendo, prefiero a Konrad Adenauer que a Adolfo Hitler. Pero llamó la atención también él, pese a su teorización. Lamentablemente sí. Sí. No, Hitler. No, Konrad Adenauer también supo hacer un proceso para reactivar la idea, la imagen y el pensamiento de la gente. Sin payasadas. Es que no se... Hay que recurrir a la inteligencia de la gente, no necesariamente tocarle al interés de la gente. Hacemos un corte. Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. Escúchanos en vivo por internet www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Inicio de publicidad. En Interlab tenemos lo que necesitas para tomar decisiones con confianza, resultados precisos y confiables. Con más de 30 años de experiencia, somos el laboratorio clínico de alta complejidad más grande del país. Contamos con tecnología de punta, personal altamente calificado y procesos certificados bajo normas ISO que respaldan cada resultado que entregamos. Visítenos en la Avenida de los Chiris e Isla Floreana o en el tercer piso del CityMed. Para más información, ingresa a interlab.com.es. Interlab es el laboratorio clínico de su confianza.
Selecciona esta cuña y recibe el 15% de descuento en nuestros servicios. Válido solo en Quito. Aplican restricciones. Hay momentos que cambian tu vida. Un accidente, un diagnóstico inesperado o la tranquilidad de saber que tu familia está protegida. Con los seguros de salud de Bupa, accede a médicos y hospitales de primer nivel en Ecuador, consultas digitales 24/7 y programas de nutrición y salud mental, con coberturas que se adaptan a ti según tu plan. Tu familia merece sentirse segura. Ingresa a bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Estás con Bupa, estás seguro. Aplican términos y condiciones de la póliza contratada. La Gruta Puembo presenta sus modernas oficinas en un entorno natural, tu nuevo punto de encuentro. Estamos en la fase final de construcción con las últimas unidades disponibles y el 90% vendido. No te quedes fuera. Rodéate de amplias áreas verdes en una plaza consolidada con opciones gastronómicas, comerciales y servicios en un sector con mayor proyección inmobiliaria. Disfruta de una ubicación estratégica, seguridad 24/7, parqueadero y una vista espectacular. Invierte hoy en La Gruta Puembo. ¿Qué esperas? Escríbenos en Instagram a La Gruta Puembo o al WhatsApp 098-571-4837. Gracias a Londoño Arquitectos, Edeconsa y Gerencia de Promonsa. Escúchanos en vivo por internet www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Continuamos con Decisiones. Estoy aquí con Ana Belén Cordero, con Andrés Castillo, con Francisco Rocha y con Antonio Ricaurte. Una discusión que está muy interesante, un poco exaltada por momentos, pero eso es bueno también, la discusión. Mientras se recurra a las buenas ideas, y han surgido varias en medio del ring. En medio del ring. ¿Te arrepientes de haber hecho eso? No. A pesar de que... Es que a mí no me... Jorge, yo decía ese día, inclusive en mi rendición de cuentas, y lo he dicho en la asamblea, a mí no me pidan formas, a mí pidan mis resultados. Porque lo importante es lo que se dijo, no dónde se lo dijo. Y ahí en esa rendición de cuentas se habló de un montón de cosas que al país le está sirviendo ahora mismo. Pero lo que Antonio, decía, que te sintonizó cuando ya comenzó a oír eso, dijo que cambió. Claro, 30 segundos de ser más. La pregunta es, ¿dónde quedó? El Andrés tenía que subirse en una tarima con traje, corbata, mocasín. No tenía que hacer eso nomás. O en un ring. ¿Qué había que hacer, Pancho, para que sea algo? Para cumplir eso, sí. Presentarse, elevar un informe. Nada más. Nadie se enteraba. En tu oficina, por último. Nadie se enteraba. No, es que el tema, estás muy empeñado en que lo que pasa y lo que es bueno solo tiene que por enterarse. No. Sí, pues. Hay cosas que uno hace bien y que no importa. Pero lo que no se comunica no existe. Cuando tú asumes una responsabilidad del Estado, no es para agradar, es para conducir. Es para agradar, pues. No, es que eso es banalidad. No, ¿qué es banalidad para ti? ¿Qué es banalidad para ti? El que no te importe lo serio. ¿Y qué es serio para ti? Eso, es hacer un programa y presentarme con este programa. Para ti, presentarme en un programa. Para ti serio es ponerte traje, corbata y mocasín. Para mí es ponerme mi chupa. Bueno, claro, pero a mí porque me gusta. Bueno, porque pero no es serio. No jamás fui a dar una clase sin corbata. Pero eso es... Jamás. A mí eso no me importa. Y hay unos... Oigan, ya no monopolicen el micrófono. En pantaloneta. Voy a poner un ejemplo feito. Sí. A ver. A esta hora, mientras nosotros estamos discutiendo de esto que nos apasiona a todos y por eso los tonos, en otra emisora, a esta misma hora, un candidato a alcalde está contando cachos. Ajá. Y jugando boli. O está jugando boli. Entonces, nosotros tenemos que buscar una pedagogía para poder llegar a toda la gente, a los que nos escuchan a nosotros y a los que le escuchan contando cachos a este man. Si es que nosotros nos quedamos solamente en la discusión sesuda, inteligente, formal, con conceptos, nos escuchan los mismos que nos escuchan así todos de los días. Aunque nos escuchen 4. No, Jorge. Pero prefiero que nos nosotros no hacemos opinión pública, porque nosotros hacemos política. Y no hay que ganar elecciones con votos, exactamente. A usted, por ejemplo, le escuchaban cientos de miles de ecuatorianos en la época del correísmo y la gente le seguía porque usted decía cosas que la gente escuchaba. Es como el Jorge y le sigue todo el tiempo. Exactamente. ¿Qué hace un medio de comunicación sin rating, por ejemplo?
Nada. No existe. No existe. ¿Y ¿Qué el hace un político sin votos? No existe. Y el Gracias, Jorge ese es ha el existido tema. siempre por su forma de ser controversial. Y por eso tiene Y rating. por eso llamas la atención. Pero no hay que hacer, pero sin hacer payasadas. No, pero es tu estilo, pues. Es que es su estilo. Punto. Jorge, a usted, y con todo el cariño y respeto que le tengo, a usted le decían que hacía la cantinflada en la semana. ¿Quién decía Para eso? el correísmo en las sabatinas. Que diga, Pues, el correísmo. Pero te ese no es el levantaban, tema. pues. A lo que voy yo Le es subían que más del perfil. una payasada Pero le puede... escuchaban. Bueno, Sí, hace un rato dije escuchaba. a eso es a lo que voy. Hace un rato dije una frase Pero no célebre, por voy a- hacer lo que voy a decir decía el otra. Correa. Ya. Voy a decir otra frase célebre que también creo que tiene mucha razón quien la dijo. Si el sabio me elogia, si el sabio me elogia, bueno. Si el torpe me critica, mejor. Sí, a lo que O sea, voy. si el correísmo Jorge. y en esas payasadas que hacían los sábados Correa me decían que la cantinflada de la semana me siento honrado. Por Te estaban supuesto. condecorando, Queridos, pues. estaban diciendo que tengo la razón. Entonces, Estaban pues, condecorando, pues, Pero Jorge. nunca hizo una cantinflada. Ya. Para que le digan Ya. eso. Quien hacía la esa cantinflada era él. Ya, exactamente, pero queda la subjetividad. Dale, Pero dale. es que no A la creo subjetividad que lo que importa es el rating como único tema de argumento, como único argumento, ni los votos. Yo creo que más importa decir, tengo razón, Ya. aunque perdí. En tu línea. Dije lo que debía decir, aunque nadie me hubiera oído. En tu línea. No decir, me vio todo el mundo. Claro que tuve que decir una serie de disparates, de hacer payasadas para que me oigan. No es eso. Eso lo puede hacer un idiota, pero una persona íntegra, seria, tiene que decir lo que debe decir, Pues los idiotas llegan a aunque ser no alcaldes. le llegue a nadie. Claro. No, es Pero porque les bueno dejamos decir ganas las de ley. cosas con seriedad, Que no somos la mayoría. utilizando los Sí, bueno. mecanismos de Entonces, ya comunicación nos ganaron. modernos con los que Vamos la a la gente casa. habla. No, pues, no. Pero, Jorge, en tu misma línea, vamos a ver dos líneas rojas complicadas del gobierno para que tú veas, ¿no? La línea roja número uno es el tema de la salud. Aparece en todas las encuestas, en todas las lecturas de conversaciones en la web. Nos estamos quedando en el tema de las encuestas y ¿Ya? lo que importa no es qué dicen las Bueno, encuestas. pero la salud importa Lo mucho, que pues. importa cuál es, obviamente, no importa lo que digan las encuestas, pero- lo que importa es qué está pasando con la salud. Ya. Digan lo que Ya, digan ya. las En el encuestas. tema- en el- si hay una crisis de salud, Sí, la hay. Ay, la pues. hay, evidentemente, y muy Ya, no honda, importa la no encuesta. importa lo que digan En las esa encuestas. línea Importa roja. importa la crisis. Si es que el tema de la salud pública no mejora, es una línea roja complicada que le puede traer consecuencias muy graves al gobierno y al presidente de la República. Ahí tienes tú otro tema. Se le encargó a la vicepresidenta de la República ese tema, fracasó. ¿Por hacer payasadas? Y ella sí se dedicó a hacer payasadas sin sentido, sin contenido, sin norte y sin comunicación efectiva. Fracasó y destrozó su imagen y la de la salud pública. Y hoy el presidente tiene que tomar las riendas del asunto para tener un ministro que no sé, a mí me quedan mis dudas de que este el ministro... ejemplo es exacto para lo que no hay que hacer. De que este ministro no creo que tenga las mejores credenciales. Ese ministerio tiene que ser militarizado, porque ahí existen mafias del narcotráfico, mafias de empresarios, entre comillas, vestidos de grandes empresarios y grandes hombres que se han enriquecido a costa de la salud pública y de verdaderas mafias. Y el otro tema que tiene que tener cuidado es el tema de la energía y los apagones. Si llega a haber apagones en el país, la gente ya no le va a perdonar. Hay apagones, pero digamos una cosa. A ver, con el mismo ejemplo que acaba de poner Antonio. La vicepresidenta, si va, en vez de hacer unas tomas, ir con cámaras, a pegar gritos en un hospital, averigua qué está pasando, hace un buen informe, hace una propuesta, incluso que se puede tomar tiempo, decir, oigan, aquí han estado infectados, como dice, de una banda de delincuentes cada hospital. Repartieron los hospitales, repartieron esto. Los sindicatos tienen, unos dicen, ya los sindicatos no, pero hay tomadas, como dice Antonio, bandas organizadas, cada hospital. Bueno, acaba el gobierno de entrar a las oficinas de CENEL. ¿Va a meter presos a la gente que se ha estado robando? Esa es una respuesta. Eso es. Pero si mañana yo voy vestido de camuflaje al hospital y digo, vean cómo se han estado robando, ya no, pues. O sea, pierde la seriedad. Y a la ciudadanía puede ser que le guste el circo, pero no hay que darle solo circo. Tiene problemas. Hay que darle pan. Sí. El pan.
Y no es solo pan y circo, como decían, no. Y estamos hablando con jóvenes, Jorge, con jóvenes que están preparados, que les gusta, y eso me encanta, que les gusta la política, más allá de que el Antonio diga que odia, no, que son capaces de disputar el poder a los delincuentes. No podemos renunciar a que esa actividad noble de preocupación se la carguen los delincuentes y no gente preparada, estudiosa, con ideas. Eso no podemos renunciar. Tengo que hacer un último corte para venir al tramo final de decisiones. Gracias por su espera. En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Inicio de publicidad. La Gruta Puembo presenta sus modernas oficinas en un entorno natural, tu nuevo punto de encuentro. Estamos en la fase final de construcción con las últimas unidades disponibles y el 90% vendido. No te quedes fuera. Rodéate de amplias áreas verdes en una plaza consolidada con opciones gastronómicas, comerciales y servicios en un sector con mayor proyección inmobiliaria. Disfruta de una ubicación estratégica, seguridad 24/7, parqueadero y una vista espectacular. Invierte hoy en La Gruta Puembo. ¿Qué esperas? Escríbenos en Instagram a La Gruta Puembo o al WhatsApp 098-571-4837. Gracias a Londoño Arquitectos, Edeconsa y Gerencia de Promonsa. Una selfie puede cuidar tu salud. Con Blua, la salud digital de Bupa, mide tus signos vitales en segundos con análisis facial y conéctate con médicos en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estés donde estés. Accede también a programas de nutrición y salud mental según el plan que elijas, porque tu salud es única, tu plan también. Ingresa a bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Estás con Bupa, estás seguro. Servicios digitales sujetos a disponibilidad y condiciones del plan contratado. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM. Vamos a la parte final de esta intensa y por momentos exaltada edición de Decisiones. La pregunta inicial era, ¿se puede todavía creer en los políticos? ¿Hay esperanza de que la gente recupere la fe en la política o le seguimos a Antonio diciendo no hay nada que hacer los políticos, no les cree nadie, no les quiere nadie y más bien los detesta? Yo no creo que hay solución. No, aquí yo le respeto muchísimo a Ana Belén, que es una extraordinaria mujer, mi amigo querido Andrés, aquí está el Panchito, y no les va a gustar, porque además yo mismo fui político activo. Y para ser político, las características que tiene que tener un político es tener hartísimo ego, hartísima vanidad, tener grandes complejos, resentimientos, odios, venganzas, ¿Con qué políticos te habrás juntado? A mí no me gustan los elogios en público. Que por lo que tratan de llegar a ser políticos y tener poder político, que no es lo mismo que tener poder económico, para pretender tapar todos esos traumas, complejos, resentimientos, odios y enfermarse de una vez por todas. ¿Quién te hizo tanto daño? De síndrome de ubris. ¿Quién te choleó así? No entiendo. Así de simple. Entonces, no, yo no he vivido eso, créeme, no. Perdón. Dijo Antonio lo suyo. Sí, no. A ver, yo discrepo, Antonio, y parte de esa discrepancia es el problema que tenemos en Occidente. Occidente, lo que mejor conocemos es un modelo de democracia. Ok, sí, eso es para los libros, para los textos, como tú dices. Es verdad, los políticos necesitan votos, pero los políticos también necesitan ideas. Tú no puedes vaciar la política de contenidos. Tú necesitas contenidos, pero también necesitas votos. Por eso comparto con los dos en ese sentido. Pero de ahí decir que todos estos adjetivos peyorativos y negativos tiene que tenerlos un político. No son condiciones humanas nomás.
Sí, pero no las tienen todas juntas solo los políticos. También lo tienen los comerciantes, los seres analistas humanos, políticos, los periodistas, pero más los médicos. evidenciado el político. Lo tenemos todos porque tenemos errores y también tenemos aciertos. Pero de ahí pretender desdoblar la política y los partidos políticos al punto de que desaparezcan todos, entonces ya somos la China de Xi Jinping nomás. Partido único. O la inteligencia artificial que va a terminar suplantando a los políticos para bien de la humanidad. No, eso es una vergüenza, eso para nada. Yo sí quiero ser el heredero de aquellos que combatieron. Muchos de ustedes combatieron en su momento a esa izquierda trasnochada que gobernó el país durante tantos años. No solo a la izquierda trasnochada, a quienes se han equivocado, a los autócratas yo de cualquier quiero lado, seguir siendo de porque esos hay de todos los lados. combativos. Eso hay que hacer, combatir. Y voy a seguir combatiendo en contra de lo que yo creo que no estuvo bien y que no está bien. Yo soy de aquellos políticos que no calcula nada, yo hago cosas. Pero siempre con el sentido común, con lo que yo creo que debe hacerse y por supuesto lo sostengo. Algún rato en una entrevista con el Fabricio Vela yo decía, si uno no está dispuesto a defender lo que uno cree y lo que uno piensa, ¿cómo va a defender lo que cree y piensa el resto? Así es que yo sí me comprometo a hacer con seriedad, guardando ciertas formas. Seguramente se llega más que haciendo populismo, show o alboroto. Quizás, Jorge, quizás, pero nosotros somos políticos en construcción. Yo estoy queriendo hacer lo mejor posible. En una era digital. digital. A ustedes no les gusta. Está bien, yo lo respeto. Está bien Yo en cuanto a las formas. yo estoy contento. No te volverás político en construcción, así estás bien. O en deconstrucción. Yo espero que sigan en la lucha, pero lo que sí les pido, ustedes que están en activo, es que hay que generar pensamiento, por supuesto. Hay que generar un proyecto, Es que, Pancho, hay que darle a la ciudadanía razones suficientes, no para tener todos los complejos que ha delineado Antonio, sino para que tenga no solo esperanza, sino credibilidad en ese Mire, pensamiento. Francisco, aquí Andrés y yo estamos en dos tiendas políticas distintas, aparentemente ideológicas en las mismas o similares, muy similares. Yo le acabo de pedir y él me acaba de tomar la palabra que van a hacer reformas en el tema laboral. Ya. Eso es un tema político de contenido que yo le estoy pidiendo. Tómame la posta, tú tienes la curul. Mueve los votos, tienen los Pero votos. entonces yo voy más allá. Y eso es un tema Ana de necesidad Belén, de la gente. Entréguele un proyecto de ley. Con muchísimo gusto. Entréguele. Yo Con te hago una muchísimo propuesta. gusto. Evidencia todas esas maravillosas ideas que tú tienes que yo las respaldo en una comunicación política efectiva para que la gente se entere. Bueno, Sí, también lo he tratado de y hacer, Pancho, por ahora que supuesto. ya estamos Sí. Y con los dos coincido. Ya mismo el Jorge nos dice pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Yo sí quiero decirte que sí hay que ser un poquito más generosos. Porque lo nuestro no es solamente show. Tú sabes que sí hay contenido. No, pero también. si lo que te he Y sí dicho hay es conceptos que... Y te he también. dicho, me he permitido siempre decirte, dañas lo bien que estás actuando cuando haces estas cosas. Por favor, o sea... ¿En dónde daña, ten- Panchito? Discrepo. En su imagen. No, porque en es la una tesis maravilla, es lo política. único conocido. Si no, no es nos que- enteramos. es que, insistes en que es conocido. Antonio, no solo hay que ser conocido. El Andrés Porque- si se para de hablar como Velasco Ibarra, nadie le va a conocer. No, no es cierto. No, pues No hombre. es cierto. Cuando las ideas que sí tiene Andrés, que ha puesto en libros, pasen a la actividad política, yo creo que ganas prestigio. Podría decirte la Puedes tesis, ir pero a lo para mejor, haces en la pero a lo Universidad mejor, Católica del Ecuador. pero a lo mejor Pero no no a ganar vuelves a elecciones. ganar elecciones. Bueno, sí, lo que importa Las dos es solo cosas, ganar. no, las dos cosas se Entonces ya no necesitan. sirve de nada. Muchísimas gracias, señores, por su participación, por su ánimo, por su entusiasmo, por momentos desbordados. Quiero terminar discrepando profundamente con esto último que dijo Antonio, de que para ser político hay que tener un ego gigantesco, un montón de complejos, de egoísmo. Tú marcaste mi vida con un comentario. Yo más tuyo que bien hiciste hace muchos años. yo más bien creo que para hacer política hay que ser inteligente, desinteresado, patriótico, tener miras largas, tener capacidad de reflexión, pensar en los demás y no solamente en el show que puedo hacer. Yo creo que si el Ecuador está como está, y no solamente el Ecuador, es porque muchos de los políticos son eso que tú decías, Antonio. Ambiciosos, codiciosos, mentirosos.
Y creo que más bien los países que están bien, las democracias liberales avanzadas, donde la gente vive en paz, donde la gente tiene posibilidad de progresar, donde hay un futuro, un horizonte, son países que tienen políticos responsables, desinteresados, políticos inteligentes, formados, preparados, leídos, escribidos. Vale la palabra. En esos países, Le vamos a demandar. Resolvidos. En esos países en donde llega el primer ministro en bicicleta y nadie sabe que es el primer ministro y a nadie le importa si se va, se queda, si le cambian o no. Ahí sí, aquí no. Le importa. Y Mark Rutte, a quien te refería ciertamente, el primer ministro de Holanda, logró ser primer ministro de Holanda durante 10 años porque la gente veía eso, que era un hombre... Un vecino más. Un vecino más, pero un vecino más que no estaba pensando, que no estaba haciendo show al irse en bicicleta, sino estaba haciendo lo que hacen la inmensa mayoría de los holandeses al ir a trabajar. Bueno, seguimos en otra ocasión. Muchas gracias, Jorge. Y gracias a ustedes por su asistencia de siempre a esta mesa redonda, a este panel abierto para hablar de los temas importantes del país. Gracias, buenos días. FM Mundo y Notimundo presentaron Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección gráfica, Laili Quinteros. Redacción, Martín Muñoz y Esteban Cislema. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción, Mauro Olivo. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Con el auspicio de... Con Bupa Global Care tienes protección premium. En Interlab tenemos lo que necesitas para tomar decisiones con confianza, resultados precisos y confiables. La Gruta Puembo presenta sus modernas oficinas en un entorno natural, tu nuevo punto de encuentro. Escúchanos en vivo por internet www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Inicio de publicidad.